27 minutos pasan de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Más temprano te contábamos los resultados, los magros y malos resultados de las pruebas Aprender en chicos de tercer grado. Los malos resultados que también tiene nuestra provincia y que son alarmantes, porque no está entre los peores, pero casi, ¿no? Tiene números realmente muy complejos. Vamos a hablar de esto con Pablo Mainer, es vocero del Observatorio de Argentinos por la Educación y fundador de Hablemos de Bullying. Pablo, Sebastián Carboni y Camila Mateo te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bien, buen día. Gracias por tu tiempo. Pablo, ¿cuánto hay que preocuparse? Ocuparse muchísimo para que esto cambie, pero ¿cuánto hay que preocuparse por los números que arrojan estos estudios? Bueno, sí, como bien decís, es un número preocupante. Y lamentablemente, más allá de esta foto, que son, los datos que estamos analizando en este nuevo informe argentino por la educación, que tiene que ver con los datos de la prueba Aprender 2024, que está focalizada específicamente en el tema de alfabetización. Sí. Más allá de esta foto, el tema de la tendencia, ¿no? Argentina viene en las últimas décadas, te diría las últimas 3 décadas, en una tendencia negativa. Entonces, y inclusive en algunos datos nos hemos estancado, y países de la región, en Latinoamérica, han mejorado sus resultados, entonces Argentina pasa por debajo de la tabla, ¿no? Como se dice. Sí. Y bueno, estos datos nuevos que tienen que ver con algo que nosotros veníamos insistiendo desde la campaña de la alfabetización, que es empezar a medir resultados en tercer grado, y no en sexto como se venía haciendo, porque en sexto llegábamos tarde. Sí. Nosotros celebramos que estas pruebas se empiecen a hacer. Lo que ahora estamos insistiendo es que se puedan sostener en el tiempo, es decir, que se puedan realizar todos los años, porque justamente nos permite tener esta fotografía de la situación y poder ir evaluando cuál es la mejora que se puede ir dando en cada una de las provincias. Nosotros veníamos con la campaña de alfabetización con el dato de que 1 de cada 2 chicos no entienden lo que leen, es decir, tienen problemas de comprensión lectora. Ahora, con estos nuevos datos, el dato preocupante, como bien decías, es que 1 de cada 10 chicos directamente no sabe leer en tercer grado. Es decir, uno lo enfrenta a un texto y no puede ni arrancar, diciéndolo mal y pronto, ¿no? Entonces es una situación realmente de un analfabetismo, como se dice. Claro, pero ¿cómo llega un chico de tercer grado sin saber leer? Bueno, hay un montón de causas, obviamente varía mucho estos datos según la región, según la clase social y demás. Podemos hablar de métodos que han quedado, digamos, desactualizados, la falta de capacitación docente, la falta de políticas públicas sostenidas en el tiempo, también que se le ha sacado prioridad a lo que tiene que ver con la alfabetización. La escuela muchas veces perdió ese rol fundamental, e inclusive Argentina fue ejemplo. Venían docentes del mundo a estudiar cómo alfabetizábamos en el país. Te estoy hablando hace 50, 60 años. Y hoy lamentablemente tenemos estos datos que son tristísimos, cuando además en el panorama regional vemos cómo otros países que inclusive tienen situaciones sociales y políticas más complejas que las nuestras vienen mejorando sus resultados. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Son muchas las causas. Acá lo importante es que a través de los datos, por eso nosotros insistimos mucho con este tema en la campaña por la alfabetización, que es medir resultados, porque en estos temas, como en un montón de temas de política pública, en este caso política pública educativa, se cae mucho en el debate de una biblioteca por un lado, una biblioteca por el otro, digamos, diferentes posturas en cuál método es mejor o peor, en que si el problema es tan grave o no es tan grave. Y bueno, cuando tenemos resultados sobre la mesa ya no hay debates, no hay opiniones, el resultado es el resultado. Entonces nos permite sentarnos a la mesa, primero a debatir en base a evidencia, y además esa evidencia nos permite tomar decisiones de manera más estratégica, de manera más focalizada, también tener estrategias distintas en cada una de las provincias, en cada una de las regiones. En las situaciones también hay una disparidad enorme entre lo que tiene que ver con las escuelas públicas y las escuelas privadas, entonces hay que hacer 2 abordajes distintos. Bueno, esto es lo que nos permite. Hay una frase que siempre se dice, ¿no? Lo que no se mide, no se mejora. Claro. Entonces nosotros por eso insistimos tanto con esto. Bueno, Pablo, celebramos estos datos, que estén estas pruebas, pero bueno, ahora queda, como bien decías al principio, ¿no? Mucho trabajo por hacer. Yo he hablado con algunos actores gremiales que me dicen, bueno, no se puede estandarizar la prueba porque la realidad socioeconómica o de cada lugar es distinta, y en realidad
digamos, yo lo que pienso de mi lado es los estudios de sangre, los valores son los mismos para todos. Saber si estás bien o no no requiere o no debería pesar cuál es la realidad socioeconómica. No, totalmente. Está bueno el ejemplo que das, pero además, otra cuestión importante. Primero que estas pruebas estandarizadas se hacen de una manera lo más profesional posible. Hay estándares también, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que esto nos permite tener también una seriedad en cuanto a poder compararnos con otras regiones y demás. Y además se tienen en cuenta, ¿no? Porque por algo en estas pruebas hacen preguntas complementarias que tienen que ver con cuestiones sociales de esos chicos, con justamente si es una escuela pública, si es una escuela privada. Los resultados los podemos ver por regiones. Obviamente nosotros apuntamos a que estos datos públicos se puedan abrir lo más posible, obviamente que se puede llegar hasta cierto punto, porque justamente lo que no se quiere hacer es tampoco estigmatizar a una escuela o identificar cuáles son las escuelas. Eso no estaría bien, no se hace en ninguna parte del mundo. Sí. Pero sí que se tienen en cuenta estas realidades. Entonces nosotros podemos comparar por provincias, podemos comparar, por ejemplo, con sectores sociales, escuelas públicas y privadas. Entonces esas cosas se tienen en cuenta. Inclusive se tienen también en cuenta cuestiones de contexto. Por ejemplo, si esos chicos son hijos de padres escolarizados o no, si son chicos que empezaron la escolaridad de manera temprana, es decir, si fueron a sala de 3 o no fueron a sala de 3. Hasta se les pregunta, por ejemplo, si tienen libros en casa o no tienen, que son factores que afectan directamente, porque la educación no tiene que ver solamente con el rol de la escuela, sino que es mucho más complejo y la familia tiene un rol fundamental, sobre todo en la alfabetización. Entonces, no es que no se tienen en cuenta esas realidades. También en las pruebas muestrales se evalúa según la densidad poblacional, entonces no es la misma cantidad de chicos que hacen las pruebas en Entre Ríos que las que pueden hacer en provincia de Buenos Aires. O sea, son todas cuestiones para la gente que nos está escuchando, que quizás no sabe, que se tienen en cuenta. Entonces los resultados son, la verdad, muy confiables en ese sentido, y además se tienen todos los parámetros en todas las provincias, entonces más o menos nos permite tener un mapa bastante interesante. Y además, algo importante que es que también a partir de la campaña por la alfabetización, donde en su momento los candidatos a presidente, inclusive el presidente Milei, firmaron ese compromiso por la alfabetización y los gobernadores también, hoy en día se están llevando adelante en las 24 jurisdicciones los planes de alfabetización al mismo tiempo. Esto es algo histórico porque la verdad que es muy difícil que 24 administraciones de diferentes colores políticos se puedan poner de acuerdo en una misma política pública. Esto se está llevando adelante y a partir de estos números nos va a permitir en el tiempo poder ver, bueno, qué provincia va mejorando, qué provincia se estanca, qué provincia puede funcionar como modelo, bueno, aquella provincia que mejora mucho sus resultados, qué hizo de distinto a la otra. Entonces nos va a permitir, como te decía, en base al resultado y no tanto en el debate, que a veces en los que caemos los argentinos, poder tomar decisiones, ¿no? Y bueno, también focalizar esto también el rol que tiene que tener el Estado Nacional después de la educación federal en los años 90, de poder igualar por oportunidades, porque nosotros vemos mucha disparidad entre provincias, sí, claro, ¿no? Ahora, los resultados de Chaco con los que pueden ser los de Ciudad de Buenos Aires, que siempre son los que más o menos están en una punta y en la otra de la tabla, ¿no? Ahora, el caso a mí me sorprendió a partir de esto que te comentaba hoy, de hablar de la realidad socioeconómica como una explicación para los malos resultados, y vos ahora me estás dando en este momento uno y me decís, bueno, la realidad de Chaco es muy distinta a la de Capital Federal, estamos hablando del distrito más rico de la Argentina contra uno de los más pobres y están en en las dos puntas de la tabla, pero ahí se cuela Formosa, que es la que tiene el mejor resultado, y me sorprendió verla en ese lugar. ¿A partir de qué se explica lo de Formosa? Bueno, ahí tiene que ver con políticas sostenidas en el tiempo, ¿no? Vemos una administración que está hace mucho tiempo en esa provincia, donde su ministerio tiene políticas sostenidas en el tiempo. Cuando nosotros vemos en el mundo, te diría, casos exitosos donde revierten sus resultados escolares, inclusive, por ejemplo, casos muy exitosos en regiones de Brasil, provincias de Brasil. Cuando uno empieza a indagar cuáles fueron los factores, el factor principal es que la misma política pública se sostuvo en el tiempo.
y más allá de los colores políticos. Bueno, en el caso de Formosa viene gobernando un mismo color político hace mucho tiempo. Sí. Esto tiene que ver con que seguramente ha habido una misma lógica de abordaje en lo educativo y esto está teniendo sus buenos resultados, ¿no? Entonces esto es algo fundamental. Pero bueno, acá lo importante es también saber que a partir de ahora nosotros deberíamos sostener estas pruebas todos los años para poder empezar a comparar año a año cuál va a ser esta tendencia en función de la influencia que van a tener los planes de alfabetización. Porque además también lo que sucede es que cuando nosotros tenemos los resultados sobre la mesa constantemente, hace que también las gestiones no aflojen. ¿Sí? Que justamente se genere una sinergia en la cual las provincias quieren ir mejorando estos resultados. Además que el tema esté en agenda pública, por eso para nosotros es tan importante el rol de los medios de comunicación como ustedes, que sigamos después de ya varios años, porque estamos desde el principio del 2023 con esta campaña y seguimos, que el tema esté en agenda, porque realmente el tema de alfabetización tiene que ser una prioridad, porque, a ver, problemas de educación tenemos un montón. Podemos empezar a hablar del problema universitario, los problemas que hay a nivel secundario. Ahora, si nosotros no resolvemos la alfabetización básica, es muy complejo después poder abordar otras cuestiones, porque entendamos que si los chicos no entienden lo que leen, inclusive en este caso, chicos directamente que no saben leer, muy difícilmente puedan adquirir otro tipo de conocimientos. Además, la alfabetización que no se genera en los primeros años después es muy difícil revertir cuando los chicos van creciendo. Entonces, arrastran ese problema y entonces creemos que es la base del problema que estamos teniendo en lo educativo y que tiene influencia después en los otros niveles educativos. La alfabetización básica de los primeros años tiene que resolverse en Argentina, porque además es algo que antes del 2023, cuando instalamos lo de la campaña, no era un tema. No, Argentina había como un mito de que no teníamos un problema de alfabetización, que eso lo habíamos resuelto hace muchos años con nuestro sistema público de educación, que teníamos otros problemas en la educación, pero que la alfabetización la teníamos resuelta. Y los datos nos empezaron a mostrar que no. Entonces, lamentablemente estamos con discusiones del siglo pasado a partir de esto, cuando en realidad tenemos un montón de desafíos importantes en la educación. Hoy se nos viene la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con el avance de las tecnologías, y lamentablemente Argentina tiene que seguir debatiendo estos temas que son de otros siglos, pero bueno, es lo prioritario, es lo que tenemos que resolver sí o sí, por eso es tan importante que podamos tener estos resultados y que estas pruebas se sostengan en el tiempo. Pablo, buenos días. Marcos, dale el micrófono a Camila. Pablo, buenos días. Camila día. te saluda. Estaba escuchándote y bueno, justo trajiste a colación el tema de la inteligencia artificial. No voy a hablar específicamente de esto, sino en torno a las redes sociales. De hecho, hace poquito, creo que ayer leí un estudio que salió sobre cómo los niños más o menos a los 9 años ya tienen su primer celular, cosa que hace unos años atrás por ahí era una edad más avanzada. Te quería preguntar, a pesar de que vos decías que hay países que han logrado mejorar su alfabetización y no creo que vivan en una burbuja, o sea que los chicos no tengan acceso a la digitalidad, ¿en qué punto también esto de la irrupción de las redes y el celular en general, donde lo visual predomina, también afecta a la cuestión de la alfabetización? Bueno, nosotros inclusive hace poquito estuvimos con un informe, ¿no? Que daba cuenta de justamente qué está pasando con el celular y la escuela, donde más del 54% de los chicos, declaraban en unas preguntas complementarias justamente de las pruebas, declaraban usar el celular constantemente en la escuela. Inclusive un 26% de los chicos declaran tener ansiedad o tener esta sensación de ansiedad por ver las notificaciones o ver lo que pasa en el celular en hora de clases. Entonces es una situación compleja. Las redes sociales llegaron para quedarse. Hoy estamos hablando de todos los alumnos que están en la escuela son nativos digitales. Es decir, no nos podemos como adultos desentender de esa realidad. Hay que conocer esa realidad, tiene que ser un aliado, pero también hay que tener estratégicas específicas. No es lo mismo el celular o la pantalla de mano que una pantalla de uso pedagógico, ¿no? Una pantalla grande donde podamos usarla como un aliado en los chicos más chicos, en esto que vos decías de lo visual, a chicos de secundaria, donde ya tienen un grado de autonomía, inclusive de intimidad con el uso de sus redes sociales y demás. O sea, son abordajes distintos.
Hoy por suerte también la neurociencia avanzó un montón con respecto a esto, entonces ya se sabe, ¿no? Y hay ciertas pautas básicas donde ya se sabe que hasta los 2 años no hay que exponer a los chicos a pantallas, o sea, 0 pantallas, un acompañamiento de hasta los 5 o 6 años de 1 hora de pantalla como mucho, y acompañamiento de los adultos, evitar la pantalla de mano. En primaria hoy se está yendo los especialistas a decir que vayamos a la prohibición del celular en la escuela primaria y otra situación en la escuela secundaria. Y bueno, lo que pasa en estos países, como bien vos me preguntabas, es que hay una decisión institucional política que es la misma en todo el territorio. Acá lo que sucede en Argentina es que muchas veces dejamos que las decisiones sean por regiones, porque tenemos un sistema federal y eso es importante que se sostenga, pero hay ciertas pautas que tienen que ser en todo el territorio, porque si no se generan desigualdades, y después muchas veces dejamos que sean decisiones institucionales. Entonces tenemos en un mismo barrio una escuela que deja usar el celular y a 2 cuadras una escuela que no deja. Entonces esto es lo importante. Cuando nosotros vemos países que tienen sistemas educativos muy avanzados, podemos ir a la punta de la tabla, que son los países, por ejemplo, Singapur, ¿no? Ese tipo de países, tienen decisiones institucionales que se rigen en todo el país, ¿no? Entonces esto también ayuda mucho a las familias, sí, porque también nos pasa en las mismas escuelas, ¿no? Donde hay chicos que los papás los dejan usar el celular y otros que no, y esto es muy difícil. Entonces cuando vemos que son cuestiones que afectan al sistema educativo, que afectan a lo que tiene que ver con el desarrollo del país en definitiva, porque la educación, el avance de la educación, de la ciencia, tiene que ver con eso, tienen que ser políticas de Estado, tienen que ser decisiones por encima de lo que puede llegar a decidir quizás una familia u otra, ¿no? Es como lo mismo, lo de la discusión de la ESI. No, bueno, no, la educación esa tiene que ser por parte de la familia. No, en muchos países donde justamente estos sistemas educativos son de avanzada, la ESI es una decisión institucional, es una política de Estado, porque tiene que ver más allá de los criterios que pueda tener una familia u otra, sino que tiene que ver con políticas de salud, con política de convivencia también, porque eso también tiene la ESI y demás. Entonces hay cuestiones que tienen que ser una decisión de Estado. Eso ordena, ayuda mucho también a las escuelas a que no quede a la decisión de un docente, un directivo. Entonces creo que eso falta en Argentina, ¿no? Entonces hoy vemos, por ejemplo, que Ciudad de Buenos Aires prohibió los celulares en las escuelas de primaria y otras provincias que no, otras provincias que dieron libertad a cada una de las escuelas, otras que todavía no han tomado ninguna decisión, y entonces ahí vamos generando y afianzando estas diferencias que tenemos, como hablábamos al principio, entre las provincias, ¿no? Una vez más. Te hago la última. Vos hablabas hoy de cómo queda posicionada la Argentina en la región. Sí. Hace ya muchos años Argentina era en la región un faro en materia educativa, porque era un país en donde la educación tenía los niveles más altos de toda la región. Hoy ¿cómo estamos? Bueno, a ver, un dato que tiene que ver con justamente el tema que estamos hablando, que es alfabetización. Nosotros en los años 80 estábamos en el puesto número 2 en cuanto a sus buenos resultados en alfabetización, después de Cuba, que sabemos que tiene un sistema en ese sentido bastante interesante, y hoy estamos en el puesto número 11 en Latinoamérica. Entonces, hemos en pocos años, en términos históricos, la verdad que hemos empeorado mucho, ¿no? Pasar del segundo lugar al puesto número 11, la verdad que es preocupante, inclusive, como te decía, ¿no? Con contextos sociales, económicos y políticos a veces mucho mejores que otros países. Por ejemplo, tenemos países como Honduras, como El Salvador, que han mejorado sus resultados y tienen situaciones mucho más complejas, porque muchas veces también la excusa, o lo que se dice en Argentina, bueno, Argentina tiene muchos problemas, la situación económica del país, bueno, y cómo la educación no va a ser también un reflejo de eso. Sí, en alguna parte sí, pero también tenemos otros ejemplos como estos países que tienen unas situaciones muy difíciles y han podido revertir esos resultados. Y cuando uno observa, es que no los gobiernos, sino que toda la dirigencia, no solamente los funcionarios, han puesto de acuerdo, al menos en algunas cuestiones básicas, mantener esas políticas públicas sostenidas en el tiempo. Acá en Argentina tenemos un informe, por ejemplo, Argentinos por la Educación, que daba cuenta de cuál es el promedio de gestión de los ministros, y nos da de 2 años, es decir, en 24 provincias, cada 2 años, estamos cambiando los ministros, las gestiones, los funcionarios, muchas veces
con diferentes miradas. Entonces tenemos 24 realidades distintas que encima cada 2 años en promedio van cambiando sus gestiones y las miradas con las cuales aborda la política pública. Es muy difícil así poder revertir los resultados, ¿no? Pablo, un placer escucharte, muchas gracias, te mandamos un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo. Pablo Mainer de Argentinos por la Educación, hablando de los malos resultados de nuestros chiquitos de tercer grado. En Entre Ríos solo el 15% sabe comprender o logra comprender textos complejos. Los números son muy malos, están incluso por debajo del promedio del país, que ya son bajos en general. Bueno, él lo decía ahí sobre el final de la entrevista. La Argentina supo estar después de Cuba con los mejores índices de alfabetización y de la educación en general, y hoy estamos en el puesto 11. Sí, y bueno, lo bueno que mencionaba Pablo es que la necesidad de que estas pruebas, esta evaluación se sostenga en el tiempo, que lo bueno es que se empezó a hacer en tercer grado, porque es verdad lo que mencionaba, de repente si en sexto te dan, digamos, terribles los resultados, es como que es mucho más difícil abordarlo a tiempo que si ya en tercer grado estás detectando dificultades a la hora de leer y de comprender lo que lees. También me parece muy grave que en tercer grado de 10 chicos uno no pueda ni siquiera encarar. No, y esta trampa en la que muchas veces se busca dejarnos de... Bueno, no se pueden hacer estas pruebas estandarizadas, pero no es lo mismo la realidad de un chico de Santiago del Estero que la de un chico de Entre Ríos o uno de Santa Cruz. Y en realidad lo que se busca es saber cómo están esos chicos. Justamente, la idea es... yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero si vos te haces un estudio de sangre, no es que te dicen, bueno, a ver, el estudio de sangre tuyo, bueno, el azúcar te lo vamos a dar porque en realidad vos no tenés las posibilidades, entonces si tenés el azúcar un poco alta no importa, porque no, los valores son los valores. Después hay que ver por qué esos chicos, o cuáles son las complejidades de esos chicos para no estar a la altura, ¿sí? Pero es importante que se haga, es importante que lo podamos ver.